Ligia es Ligia Margarita, soy periodista en gastronomía desde 2010, especializada en La Fuente y bueno, actualmente no solo genero contenidos gastronómicos dentro de Venezuela, también viajo por Latinoamérica y por otras partes para conocer las nuevas propuestas y también estoy en el mundo de las finanzas, así que Ligia es una persona que se divierte y que come porque para opinar hay que probar. Yo creo que fue de todo un poco. Yo crecí en una familia donde mi mamá ha cocinado toda la vida en casa, donde ha dado clases de cocina, donde ha asesorado restaurantes. Y sí, a mí me encanta comer, es una cosa, pero no me gustaba la cocina. Ni cocinar, me daba flojera hacer mercado, me parecía terrible ese plan. Cuando me fui a vivir a España, a Barcelona de España, después de hacer mis máster, ya iba a regresar y en ese periodo pues me tocó cocinar. Aprendí, me interesaba más ir a ciertos sitios y conocer restaurantes que sí iba de fiesta, pero prefería invertir en restaurantes. Y cuando iba a regresar a Venezuela, abrí un blog que se llamaba Entre Gustos y Sabores, donde recomendaba sitios para comer, donde ir a comprar ciertas cosas. Regresé a Venezuela y realmente, aunque estaba trabajando en tecnología, irónicamente, yo dije, bueno, realmente qué es lo que me gusta. Entonces me gusta escribir, me gusta comer y estoy escribiendo sobre el tema gastronómico y en ese momento dije, eso es lo que yo quiero. Lo que pasa es que yo no sé si en Venezuela eso existe y ahora que estamos en el mundo de la manifestación, literalmente ese momento en que yo me sinceré en lo que yo creía que me podía hacer feliz, a las 2 semanas una gran amiga me llamó y me dijo, mira, mi jefa tiene una revista, compró 2 y una de ellas es de gastronomía. Tú le tomas fotos a la que te comes, tu mamá cocina divino, ¿te gustaría hacer una entrevista? Y así empezó mi carrera en el periodismo de la gastronomía. Yo creo que, claro que me ayuda mucho el tema de que en casa a nosotros nos gusta comer y que así como tengo una mamá que cocina espectacular, tengo un papá que le encantaba ir a restaurantes y toda mi familia le gusta comer. Entonces, para nosotros la vida gira en torno muchísimo sobre ese tema. Bueno, el maíz forma parte de toda nuestra cultura, la arepa viene del maíz y nosotros, yo creo que pudiéramos comer más maíz, la verdad es que comemos es arepas, pero en nuestra gastronomía quizás arepas y cachapas. Pero yo no me atrevería a decir que somos una cultura del maíz como en otros países, porque comemos mucha harina también. Sin embargo, la arepa representa el símbolo de nuestro pan de cada día y es el plato insignia de Venezuela. O sea, creo que además es un plato que habla de democracia en cierta forma, habla en que las posibilidades existen y todas son válidas. Las mezclas que tú puedes hacerle a una arepa son todas bienvenidas y es como observamos, no juzgamos. Así que creo que la arepa, pudiéramos comer más maíz y consumirlo, pero realmente creo que lo que consumimos son arepas y cachapas y sobre todo más arepas a cualquier hora del día. Creo que el venezolano tiene su forma y su protocolo de comerla y también tiene su horario. Para mí la arepa es en la mañana, pero hay gente que cena arepas y hay gente que almuerza arepas. Incluso la arepa representa el símbolo de fiesta, porque cuando tú sales de fiesta en la madrugada, lo que vas usualmente a comer, si bien existe también la cultura del perro caliente y en otras partes del país puedes comer pepitos, que son otra especie de condumios, la arepa siempre está presente y además la comes resuelta, completa, con mucho relleno. No soy amiga de esos rellenos tan grandes, pero sí representa esa parte del cierre de la fiesta con una buena arepa. Mira, la verdad, siento que en cada plato hay una historia. Unas están registradas, otras yo creo que es más una leyenda urbana o bueno, que ha pasado de generación en generación, pero no necesariamente están confirmadas, ¿no? El tema de la arepa es que sí, éramos la Gran Colombia, todos comíamos arepa, pero originalmente la arepa viene de, si no me equivoco, podemos confirmar con los cumanagotos, pero la palabra arepa viene de Venezuela. Y ahí se ha ido extendiendo por todo el país. Sin embargo, yo amo y respeto las arepas tanto de Colombia como de Venezuela y cada una además tiene su historia. La arepa es muy versátil y en el caso de cada una, dependiendo de la ciudad donde la estés consumiendo, cambia la receta.
Hay unas que son hechas nada más con maíz, otras que le agregan chicharrón, otras en otro espacio las hacen con huevo y luego las fríen, que es más hacia el occidente del país. Las hay con anís dulce, entonces bueno, cada una de estas tiene su especialidad, ¿no? Y pues también yo siento que estos son platos que para las personas representan una historia y que las conectan ya sea con su familia, con los amigos, con un evento muy especial. El tema de la hallaca es sumamente interesante porque la hallaca es un plato que representa la unión de la mesa familiar y para el venezolano no hay Navidad sin hallacas. Sin hallacas, sin pan de jamón, sin el pernil y la ensalada de gallina, ¿no? Eso es clave. Y siento que estos son platos que realmente nos cuentan historias y que no nos sentimos completos si no las tenemos a la hora de una mesa especial. Son como cosas que nos conectan. De hecho, siento que la hallaca además es como todos tienen la mejor hallaca, la mejor es la de su mamá. Hay unos osados que dicen que las de su mamá eran horrendas. Pero cuentan historias y estas recetas han hecho que todos los venezolanos que por alguna razón estén viviendo fuera, si no hacían, empezaron a hacerlas, porque necesitan vivir de sus tradiciones y preservarlas, y una manera es a través de los alimentos. Entonces, bueno, estos son platos que realmente hacen que tú digas, bueno, esto soy yo Venezuela, y los sabores pueden variar incluso según las ciudades, pero tú también le pones tu toque, entonces, bueno, hay gente que le pone picante, hay gente que no, hay gente que le pone frutos secos, almendras, garbanzos, va cambiando según la familia y según la ciudad. La llegada de las distintas culturas a nuestro país a lo largo de los años ha sido clave para nuestra gastronomía. Y yo siempre digo que la gastronomía venezolana es mucho más que arepa, cachapa y tequeños. Si bien eso es muy autóctono y muy criollo, la verdad es que yo siento que la cocina venezolana hoy en día se puede considerar como una mezcla de culturas. Entonces llegó la ola europea donde eran españoles, italianos y portugueses que han hecho un gran aporte a nuestra sazón y a nuestros gustos, pero también han llegado los árabes y han llegado los chinos, que yo diría que son parte de las culturas clave, ¿no?, que han marcado lo que comemos. Para el venezolano es muy común comer italiano, comer español, quizás no come tanto portugués, pero sí come el pan portugués, porque las panaderías son dominadas por portugueses en Venezuela, así como los supermercados. La comida árabe para nosotros es muy común en todo el país, e incluso hay competencia en el interior de dónde es la mejor ciudad donde se come árabe, y hay de todos, ¿no? Desde el árabe, los libaneses, los sirios, es como muy marcada esa sazón. Y creo que eso a nosotros nos ha dado paladar, entonces no comemos cualquier cosa, pero sí nos gusta comer gustoso porque todas esas culturas que han llegado tienen mucha sazón para nosotros. Bueno, si puedo hacer una mesa muy espléndida, creo que es importante que haya arepa en distintas versiones. La arepa tradicional, la arepa dulce que la hacemos con anís dulce y la arepa de chicharrón. La acompañaría también con aguacate, con un perico, que son unos huevos revueltos con un buen sofrito criollo, quesos frescos venezolanos que son únicos y que la verdad marcan mucho cuando la gente viene a conocer los desayunos criollos. Agregaría una pizca andina, que es un caldo de los Andes que tiene papas y es súper gustoso, es algo sumamente sutil y sencillo, pero que puede abrazar en la mañana. Café hecho en greca. Las mandocas maracuchas creo que está bien si las podemos agregar, y las cachapas también. Los postres que tienen que estar en una mesa venezolana, el quesillo, el bien me sabe, pero yo además pondría quesillo tradicional y quesillo de coco, que me parece espectacular. También pondría el bien me sabe, que es un postre muy de Venezuela, aunque el bien me sabe es una palabra que puedes conseguir en otros países, pero la connotación es distinta. Para nosotros es un postre que está el tres leches, pero el bien me sabe además tiene leche de coco. Sin duda alguna tiene que haber chocolate. Nosotros somos un país cacaotero y que producimos varios de los mejores chocolates del mundo. Tiene que haber algo hecho con chocolate, o una mousse de chocolate, o una crema automóvil de la receta de don Armando Escanone, que es ícono para la cocina caraqueña,
Creo que ese tipo de postres los pondría. Pondría unos coquitos. Los coquitos son, digamos que el coco rallado en un melado y está cubierto en caramelo de coco. Y aprovecharía la temporada actualmente de ciruela de huesito y compraría a los amigos que hacen aquí, los de helado Fragolate, el sorbete de ciruela de huesito para que la gente se refrescara. Sin duda alguna hay muchos postres, lo que pasa es que creo que estos son bastante icónicos y a la gente les gusta muchísimo. También dentro de esta mezcla de culturas suceden cosas que adoptamos platos que no son venezolanos y que los hacemos nuestros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Venezuela, yo creo que si tú vienes y visitas Caracas, tienes que probar los profiteroles de la pastelería Mozart. Los profiteroles no son venezolanos y la pastelería Mozart fue fundada por un griego. Y él es según un libro que acaban de publicar de él es el que hace el formato torta del profiterol, que eso en la época de los 70 no existía. Entonces, si bien él trajo muchas recetas muy buenas, para el caraqueño el profiterol de la Mozart es algo muy venezolano y la verdad merece probar. Y otra cosa interesante de la gastronomía venezolana que no mencioné anteriormente es que hay personas que hablan de la cocina mantuana. La realidad es que después de investigaciones por Miro Popic, que tiene varios libros interesantes para conocer la gastronomía o la historia de Venezuela a través de los sabores, la cocina mantuana no existe. Los mantuanos no cocinaban. Entonces, quienes cocinaban al no ser mantuanos no se debería calificar así esa comida. Entonces, sí está el asado, están otros platos, pero no los puedes calificar de cocina mantuana. Entonces, nosotros mismos a veces repetimos cosas que no necesariamente son, pero que sí tienen recetas que son propias. O que derivan de quizás otros países que vinieron, se asentaron y nosotros hicimos nuestra propia versión. Platos favoritos. Bueno, de los que hacen en casa, la quiche Lorraine o la quiche con brócoli me parece espectacular, es un plato francés, pero lo disfruto enormemente, su masa, su relleno y por cómo lo hacen en casa. Disfruto enormemente los desayunos de dim sum, los desayunos chinos me parecen espectaculares. Y a mí realmente en el día a día me gusta comer muy sencillo. Yo disfruto enormemente las ensaladas, los pescados, sobre todo creo que en Venezuela se consiguen muy buenos pescados. Y bueno, no puedo negar mis raíces libanesas, entonces el kibbeh naye, el fatoush, las cremas, son platos que yo de verdad conecto mucho y me hacen muy feliz. Pero a mí realmente me encanta comer, a mí me dan una pasta y soy feliz, de verdad yo disfruto mucho la comida. Y el chocolate. Yo sí estoy convencida de que mi mamá, uno, cocina como los dioses y dos, ella tiene el don de la multiplicación de los panes, porque ella con nada hace banquetes. Y ella, mi mamá, dependiendo a quién le cocine, ella tiene un código del amor distinto a través de sus platos. Entonces a mí, por ejemplo, cuando me quiere consentir y quiere que yo me sienta totalmente protegida por ella, preparo un postre que se llama lingotes de caramelo y chocolate. Este es un postre que es una galleta que hace de mantequilla muy fina, una base de galleta, le agrega un toffee de caramelo que ella misma hace y una capa de chocolate oscuro. Todo esto va a la nevera y luego se corta en cubos y son bites que se comen y el sabor de las tres cosas para mí es impresionante. Pero, por ejemplo, a toda mi familia paterna, cuando les cocina, digamos que toda mi familia siempre añora su comida árabe. Y además ella tiene algo muy bonito que ella, pues, siempre le ha gustado conocer sobre todo los países árabes. Entonces su cocina no es libanesa, su cocina es con sabores libaneses, palestinos, armenios, egipcios, judíos. O sea, ella va buscando de todos los sitios que le parece, le llama la atención una receta y los va replicando. Entonces realmente ella se cocina árabe y le queda muy bien. Entonces siento que mi familia, para nosotros, es interesante que la unión familiar o el recordar los fines de semana cuando todos vivíamos en Venezuela, en parte son esos encuentros de comida árabe en casa de mi mamá. He probado comidas en otros países que me han marcado, pero realmente donde más me están marcando son en Perú. Creo que Perú maneja un código gastronómico que no se puede comparar con nada en el mundo. Más allá de los productos, porque su despensa es espectacular y súper amplia,
ellos van más allá de una despensa, más allá de una receta, ellos investigan a profundidad. Acabo de llegar de un viaje de Perú donde probé tabletas de chocolate hechas con hojas de cacao, probé cremosos hechos con 3 tipos de cacao, los nibs de cacao, cascarilla de cacao con las que se hacen infusiones, probé el mucílago, que es esta fina capa que envuelve las almendras de cacao. Si tú las pruebas frescas, en Venezuela lo llamamos guanábana, que es una fruta. Esta fruta es muy suave y con ese mucílago crean unas tejas o unos chips dulces y frutales. Pero luego con la rama que sostiene el mucílago crean otros chips y los hacen salados. Entonces la posibilidad de que usas prácticamente el 90% de un producto o el 99% de un producto y todas sus formas son distintas, me parece sumamente interesante y exótico. Solo me dijeron, esto es lo único que no usamos, y es una cosita, una semillita que sale del grano de cacao que lo descascarillan manualmente y con eso no hay nada que hacer. Entonces, oye, me pareció interesante. He probado cuy también, que me parece que es algo que no estoy acostumbrada. Aquí en Venezuela he probado del Amazonas el gusano de moriche y la araña mona. Entonces, bueno, sí he probado cosas que no están en lo común de mi día a día, pero que las he disfrutado un montón. Bueno, la cocina venezolana refleja en ciertos platos nuestra identidad cultural de manera pronunciada. Por ejemplo, el tequeño. El tequeño es un trozo de queso blanco con un punto de sal particular envuelto en una masa de harina de trigo. De eso han salido distintas versiones, hay unas que son semi-hojaldradas, hay unas que las rellenan con guayaba y queso, otras las rellenan con chocolate, pero el original es con queso. Es un queso muy particular para que no se dañe la masa y que se siga manteniendo su esencia. Yo siento que el tequeño representa la fiesta en el venezolano, la felicidad, la celebración. El tequeño genera un mercado negro en las fiestas. El tequeño tiene un protocolo, tú tomas 2 tequeños de la bandeja, no uno, no se toma de uno, los 2. Y el mercado negro es porque incluso le pagas al mesonero para que cuando salga la bandeja te la pasen a ti de primero. Entonces es muy interesante porque incluso vas a fiestas donde tú dices, ¿qué tal te fue? Estuvo muy bien, pero no pusieron tequeña. Y entonces marca una pauta, ¿no? Creo que eso habla mucho de lo que nos gusta a nosotros en Venezuela, nos gusta la fiesta, nos gusta salir, nos gusta compartir, los tequeños se comparten. Creo que hay ciertos platos como esos que nos definen. Lo mismo la arepa. La arepa es una comida que no tiene ni fecha ni horario en el calendario, pero también que te permite rellenarlo con lo que tú quieras. Yo creo que habla sobre las distintas personalidades y las distintas personas que vivimos en Venezuela. Nuestras culturas, nuestros sabores, el hecho de que te permita poner cosas que pueden venir de otro país y te gusta. Entonces, tengo una amiga que cuando salía de la universidad, en la madrugada iba a una arepera, compraba una viuda, que es la arepa sola, y luego se iba al mercado de los chinos, en la urbanización El Bosque, y compraba cerdo laqueado, el cerdo asado, y rellenaba la arepa con un cerdo chino, que es dulzón. Y como eso, pues puede pasar con otros espacios donde quieres comer cosas que te gustan y la arepa permite que tú la puedas rellenar con eso. Entonces creo que tenemos platos que nos definen de una manera contundente como esa. Creo que he sido muy afortunada desde la infancia comiendo. Yo no tengo recuerdos yo llorando por comida, pero sí tengo recuerdos de un sobrino llorando por comida, porque en casa nos gusta la comida china. La verdad es que siempre nos ha gustado. Y mi papá era abogado y trabajó mucho con chinos. Entonces estábamos acostumbrados desde pequeños a comer en los restaurantes tradicionales y a pedir los platos de los chinos. Pero claro, mi sobrino no estaba acostumbrado a esos platos y él comía lo que se come aquí en Venezuela, que yo lo llamo la cocina Tex-Mex, que es como, eso no es chino, eso es otra cosa. Pero bueno, para el venezolano eso es comida china y tiene una sazón muy particular. Recuerdo que pidieron varios platos y mi sobrino empezó a llorar y no sabíamos por qué.
Y cuando le preguntamos que qué pasa, decía, es que esto no es comida china. Claro, él estaba esperando que fueran los platos normales que pedía, el arroz frito chino especial, las lumpias. Ese recuerdo lo tengo. Lo que también tengo, que sí me sacó lágrimas en algún momento, mi abuela Ligia, mi abuela paterna, ella hacía sus locuritas cocinando, pero él hacía muy buenas tortas, los ponqués le quedaban maravillosos, y hacía un postre aquí que se llama cabello de ángel, que además era meloso, con unas tiras maravillosas y un sabor muy particular. Bueno, eso fue toda mi infancia y adolescencia. Mi abuela falleció en 2008 y bueno, yo me ha tocado ser jurado en exámenes de cocina de varias escuelas. Y en uno de los exámenes me invitaron a un banquete venezolano de época, esa era parte del examen, y hicieron varias cosas y dentro del postre estaba algo, era un postre similar al cabello de ángel, pero no era. Y ese era el mismo sabor del postre de mi abuela. Entonces a mí se me salían las lágrimas porque yo decía, estoy comiendo un postre que hizo mi abuela. Y conecté mucho con eso, sí, sí. Okay. La gastronomía venezolana tiene muchos retos. Con temas de comida rápida y la globalización, a los venezolanos nos encanta estar en onda con lo que está de moda. Somos una gente de tendencia. ¿Sí? Aquí está de moda el sushi, todos hacemos sushi. Ah, pero ya hay mucho sushi, pero alguien trajo ahora los hand rolls, ahora todos hacen hand rolls. Los italianos, uno dice que en Venezuela no se puede comer italiano más y siguen abriendo restaurantes italianos y siguen funcionando. Nos gustan las tendencias y estamos muy abiertos a probar. Yo creo que el venezolano es curioso y dispuesto, entonces hay disposición de probar cosas nuevas. Tiene que ser un sabor muy raro para que no guste, pero aquí estamos muy acostumbrados a probar de todo. Insisto, creo que las culturas que han llegado a este país comen con mucha sazón y eso ha hecho que se nos eduque el paladar en cierta forma. Está de moda el helado de yogur griego, ahora todos comemos yogur griego, una cosa que antes no sucedía, ahora comemos yogur griego. Los poke, todos comemos poke, los açaí, todos comemos açaí. Entonces, bueno, más que el reto es, bueno, abrir y que puedas competir, porque no es que no le vaya a gustar a la gente, el venezolano está dispuesto a probar, está dispuesto a pagar por las cosas buenas y por la calidad. Hay de todo, hay gente que puede conseguir espacios que son costosos y no va, pero eso no es una limitante para el venezolano. Y en cuanto a comida rápida, la verdad es que, bueno, somos una ciudad, un país globalizado igual que todos y tenemos, digamos que el estilo de vida también ha cambiado, no todo el mundo tiene tiempo de ir a comer a casa, no todo el mundo pudo cocinar para traer la lonchera a la oficina, entonces bueno, toca comer fuera y la verdad es que contamos con muchas cadenas, tanto de marcas internacionales como propias, que funcionan muy bien y que a la gente le gustan. Yo creo que es un reto para la cocina venezolana presentarse de una forma moderna sin perder su esencia. Creo que hacen un gran papel y dan el ejemplo los cocineros veteranos de este país que han sabido darle un puesto a la cocina venezolana en este momento. Yo creo que hace 40 años, 50 años la cocina venezolana no era importante, valorábamos más lo extranjero. Valorábamos más el chef que venía de afuera y comer cocina francesa, quizás, o italiana. Pero desde la última década sí nos vimos en la situación de empezar a ver hacia adentro, de conocer nuestra despensa y darle importancia. Entonces, bueno, afortunadamente con los cocineros veteranos ha sido una entrada bonita, porque gracias a ellos han sido los principales embajadores de nuestros platos y eso ha ayudado y ha inspirado a las nuevas generaciones a que aprendan a cocinar venezolano y además las sepan representar, porque tú puedes replicar cosas que viste afuera, pero tienes que también conocer tus productos y cómo manejarlos para que eso quede como debe ser. Mira, la verdad es que en estos momentos no obtendría esa respuesta. Yo creo que quizás el plato que representa una ocasión especial para Venezuela es la yaca, que aunque hoy en día la puedes conseguir en el año en ciertos espacios, igual que el pan de jamón que empezó a salir a mediados de año, una cosa que solo sucedía en diciembre, la verdad es que son platos solo de diciembre y que representan la Navidad. En cuanto a postres, siento que puedes conseguir postres todo el año, particularmente si son venezolanos, todo el año, la verdad.
Y creo que un postre que sí es como de estación es el de la torta negra, que es una torta donde se maceran frutas y también nueces durante todo el año con ron y luego hacen una torta que queda negra. Es muy especial en Navidad, eso lo consigues durante el mes de diciembre y también se obsequia como parte de lo que se consume durante esas comidas. Igual que el ponche crema, eso es algo que usualmente lo podrías conseguir en el año, pero realmente eso es algo que se ofrece a la hora del postre después de que comiste hallacas, pernil, entonces tú agregas además el ponche crema y lo acompañas con la torta negra. Estoy convencida de que hay regiones en Venezuela donde no se les da el reconocimiento que merecen por su gastronomía. Me sucede sobre todo en Carora, es una ciudad del estado Lara, que fue muy importante en algún momento de la historia de Venezuela, y grandes familias vienen de esa zona. Además es la ciudad, bueno, es el pueblo donde se hace el vino Pomar, es el único vino que se hace en el país, sale de ahí, pero dentro de los platos que preparan, ellos tienen el lomo prensado, hacen la mamonada, que es una merengada de mamón. Mamón es una fruta que se da en Lara y termina pareciendo un sorbete, es un sabor sutil espectacular. Hacen una cosa que se llama patica de grillo. La patica de grillo es una carne desmechada, pero la secan, entonces no es jugosa, sino que es crunchy. Hacen también las pampuras, que son unos chips, si no me equivoco, también de maíz. Entonces, claro, es una gastronomía sumamente sabrosa, pero que se consume en el estado Lara y sobre todo en Carora. Pero en Caracas difícilmente un caraqueño puede saber de esto, a menos que tenga un amigo de allá o haya hecho un viaje, pero no es precisamente un plato que se conozca. Hay otras ciudades o otros pueblos donde sucede, pero yo creo que particularmente la gastronomía caroreña es espectacular. Y en la isla de Margarita, pues se cuenta con el ají margariteño, el tomate margariteño y gozan de una diversidad de pescados y mariscos que hace que su gastronomía también sea sumamente sabrosa. Pero te digo, el país está lleno de recetas maravillosas que no necesariamente han llegado. Quizás en los últimos 2 o 3 años siento que las escuelas de cocina están haciendo ese trabajo de decir, hay que afianzar esto. Hay una parte que es Sucre, donde la comida es más especiada, parece comida de las islas, hay mucho curry. Para nuestra gastronomía en el resto del país no se trabaja con curry, pero ahí sí se consigue curry, mucho coco. Entonces siento que es una cocina exótica y lo que comes ahí mezclado con frutas, mezclado con mango, hace que sea delicioso. A mí me gusta trabajar con todo. O sea, mi misión es que el negocio salga adelante y cada vez sea mejor. A mí me gusta trabajar la excelencia, sin importar el tipo de gastronomía que estemos hablando. Siempre es espectacular saber que estamos rescatando el tema siempre nacional, pero yo vivo en un país que para mí todo es válido. O sea, creo que todos los sabores son válidos y mientras estemos ofreciendo lo mejor a los comensales, la verdad es que no tengo preferencia por qué hay que ajustar o no en cuanto a sabores. Yo siento que aquí vivimos, hay un encuentro de sentimientos en cuanto a las cosas que vienen de afuera y lo propio, ¿no? Hace unos años yo no sentía el orgullo que sentimos hoy en día por las cosas hechas en Venezuela. Antes le dábamos prioridad a lo que viniera de afuera que a lo que era propio. Por ciertas situaciones que hemos vivido en nuestra historia, hemos empezado a darle valor a lo que tenemos porque además han empezado muchas personas a trabajar y a mejorar el producto que se tenía. Entonces, bueno, sí, tenemos el mejor cacao del mundo, pero no teníamos el mejor chocolate. Yo siento que hay muchos, porque no es 1, ni 2, ni 3, son muchas personas las que no solo están produciendo un gran cacao, sino que están transformando ese cacao en grandes chocolates en todo el país. Entonces yo me siento mucho más orgullosa como venezolana de comer chocolate nacional que comprarlo afuera, porque ya ni siquiera siento que los chocolates de afuera son chocolates de verdad. En cuanto al cacao, bueno, el venezolano siempre es aspiracional y le encanta el tema internacional y obviamente si va a venir una marca de afuera, pues van a ir a probarlos. Creo que las iniciativas de dejar registro de recetas para las futuras generaciones son clave.
La historia también se hace a través de las recetas y nos dice de dónde venimos, quiénes somos y qué comíamos antes. Es la única manera de saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Siento que en Venezuela, desde todas partes del país y en distintas escuelas e instituciones, hay un gran interés en registrar todas las recetas y que además se repliquen. Entonces ahora los estudiantes de cocina no solo ven técnicas y recetas internacionales, sino que es importantísimo que sepan de cocina venezolana, y lo más bello es que están invitando a profesores y a cocineros de todas partes del país a que vengan a estas escuelas para que repliquen y enseñen estas culturas. Y pues tuve la oportunidad hace poco de formar parte de un proyecto donde, a raíz de un libro que hicimos el año pasado sobre la arepa, precisamente, 36 alumnos participaron con sus recetas e identificamos la importancia de aprender a hacer una buena receta y a redactarlas. Entonces, el fin de semana pasado hicimos un taller donde estos alumnos fueron y aprendieron, junto con el profesor Juan Alonso Molina, a redactar recetas y luego a proceder a prepararlas. Entonces, fíjate, lo interesante es, esto lo está haciendo, esta iniciativa viene desde afuera, del extranjero, con una fundación que se llama Arraigo Foundation de Jimena Montilla. Ella es venezolana, pero tiene todos los años viviendo en Estados Unidos. Con esta fundación ella hace un rescate no solo hispanoamericano, sino con un foco importante en Venezuela. Pero bueno, también está dedicándose a que eso se preserve en todas las culturas latinoamericanas. Y hace libros de la arepa desde afuera, pero que se siga manteniendo este tema, sigue moviendo y conectando gente importante de distintos enfoques. Y esto me pareció importantísimo. Lo mismo lo hemos visto en concursos de cocina donde he participado como jurado, que se llama Fusión a la Carta, donde siempre vemos la cantidad de estudiantes o de entusiastas del tema o del oficio que están trabajando en el mundo de la gastronomía, que participan enviando sus recetas, y siempre vemos el interés, tenemos el interés de que mejore ese tema de cómo presentar sus recetas. Entonces, no solo es aprender a escribirlas, pero también es de dónde vengo, quién soy, qué como, por qué lo como así, cómo lo comíamos antes y cómo podemos hacer que ahora se coma diferente. Podemos seguir evolucionando dentro de nuestros platos. Sin embargo, así como vienen marcas de afuera y dan curiosidad, y uno también dice qué bien que están llegando estas marcas y la gente va a ir, están sucediendo cosas súper interesantes en cuanto a otros productos o propuestas. Entonces, el tema del café en Venezuela, el chocolate en Venezuela, son cosas donde tienes una gran cantidad de opciones, por lo menos en el tema del café, distintos tostados, distintos sabores, unos son más tradicionales, otros van con las tendencias globales. Entonces, tienes tan buenos productos que la verdad te casas con ellos y sigues defendiéndolos. Creo que este es un país que hay de todo. Y que nos ha dado la oportunidad de, sí, nos gusta lo de afuera y le damos la bienvenida, pero también nos encantan las cosas buenas que están pasando. Yo los llamo los productos bien hechos en Venezuela, y a esos productos les damos la oportunidad y los seguimos apoyando. Me encantaría que el mundo supiera que en Venezuela se come divino. A veces somos un país que la gente no tiene muy claro qué comemos, o el único marketing culinario que he recibido es el de la arepa, y nosotros somos más que una arepa. Entonces, sí, tenemos una cocina nacional espectacular, tenemos mucha sazón y creo que tenemos la capacidad de competir con el resto del mundo con nuestras propuestas y que la gente quiera venir a probar lo que hacemos. Y también me encantaría que vieran nuestra capacidad en cuanto a café y chocolate, así como con el cocuy. El cocuy es un espirituoso que pudiera ser primo del mezcal, pero se hace con otro ágave, y que está haciendo grandes productos que ya están ganando medallas internacionales. Entonces, siento que tenemos mucho de qué hablar, al igual que el ron. O sea, tenemos muchas cosas interesantes y me encantaría que sea una invitación a través de la gastronomía a conocer a nuestro país. Yo creo que la influencia de mi familia contribuye mucho a lo que hago hoy en día, sobre todo porque yo siento que cuando vienes de culturas como la árabe, donde se comen especias, donde se comen sabores fuertes, tu paladar está más desarrollado. Me ha ayudado más a identificar o a tener incluso más disposición a probar otras cosas que otras personas no probarían por su cultura. Ok, y sí, yo siento que esa posibilidad vengo de unos padres que me enseñaron a comer, me enseñaron a probar,
a darme la oportunidad de conocer a través de los sabores. Entonces eso marca definitivamente las cosas en cómo yo trabajo y me ayudan a tener una disposición a la hora de conocer y que pueda escribir desde la, no sé, desde las distintas culturas sin juzgar, sino más bien aceptando cómo son y conociéndolos. Me parece maravilloso saber qué está haciendo cada quien.